Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, el capítulo número 11. Recuerden siempre chequear los videos de la escuela sabática diarios con el pastor Jonathan Márquez y el día sábado pueden revisar el repaso general de la lección. No se les olvide revisar el de esta semana, donde primero está muy interesante y segundo pueden obtener un panorama general de los puntos principales de la lección. Como siempre, antes de comenzar, vamos a orar. Apreciado Dios, ayúdanos a ser agradecidos con tus bendiciones y sobre todo a no caer en el error de la murmuración. En Jesús. Amén. Números capítulo 11 nos trae algo que de cierta forma ya esperábamos. Como habíamos explicado desde los capítulos 1 hasta el capítulo 10, Dios estaba haciendo los preparativos necesarios para mover al pueblo de Israel, a esa gran masa de personas, como una nación organizada. Pero si de algo fue culpable Israel a lo largo del tiempo fue de la murmuración y de la queja. De hecho, al leer los primeros versículos del capítulo 11, nos encontramos que dice, y el pueblo comenzó a quejarse. Ese es el principio del capítulo 11. Entonces, inmediatamente en el capítulo 10 ellos se empezaron a mover, en el capítulo 11 inmediatamente empezaron a quejarse. Y el texto nos muestra que Dios estaba un poco inconforme con esta actitud del pueblo de Israel, porque dice que cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió en extremo el campamento. Y entonces el pueblo clama a Moisés y Moisés ora al Señor y el fuego se apagó. Y entonces le dieron a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Aquí en estos versículos nosotros pudiésemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios actuó de una forma tan irracional? Pareciera que Él estuviese actuando de una forma contraria a su carácter, o aún de que este texto fuese sustento de que en el Antiguo Testamento el Dios de Israel era un Dios iracundo y era un Dios que respondía de forma emocional, mientras que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor. Como hemos dicho en repetidas instancias y ocasiones en estos videos y en este canal, nosotros no hablamos de que tenemos dos dioses, es un mismo Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y que Él es un Dios de amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y de que es un Dios de justicia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. En el versículo 1 dice el texto que el pueblo de Israel se empezó a quejar, y esta queja entonces llegó a oídos del Señor. ¿Por qué Dios actuó como de una forma tan inminente con el pueblo de Israel? ¿Por qué no les dio una segunda oportunidad? Quizás esto se relaciona con el hecho de la segunda oportunidad que Dios ya le había dado al pueblo de Israel cuando ellos rompieron el pacto, un pacto que apenas se iba a establecer, pero aún así ellos decidieron romperlo cuando se hizo el becerro de oro, que Aarón dice que él recogió el oro y lo metió en el fuego y salió un becerro, ¿no? Él no asumió su responsabilidad. Entonces, en ese momento Dios ya les había dicho, los voy a abandonar como pueblo. Moisés interviene, Moisés le dice, mira, si tú no vas a tomar este pueblo, entonces aquí acábanos a todos, porque Dios le había propuesto a Moisés acabar con el pueblo de Israel allí y generar una nueva nación. Moisés intercede por ellos, les dice no lo hagas, cree en este pueblo, sigue creyendo. Dios dice está bien, vamos a seguir creyendo en este pueblo. Y entonces Dios continúa con ellos, y justo cuando Dios continúa con ellos, pumba, otra vez el pueblo de Israel quejándose. Entonces no es que Dios reaccione de una forma irracional, no es que Dios no sea un Dios de amor. Simplemente que lo que tenemos acá en los primeros versículos del capítulo 11 es la reacción natural de Dios ante algo que Él ya había dicho y les había advertido que no lo hicieran. Le dijo, no se pongan ahora a murmurar, a quejarse y demás. Vean todas las bendiciones que yo les he dado, vean el poder que yo les he demostrado, y aún así el pueblo de Israel cayó en lo mismo. Entonces, aquí sencillamente vemos a Dios expresando dentro del contexto, dentro de su carácter, era completamente previsible que Él reaccionara de una forma ante una provocación del pueblo de Israel, porque lo que el pueblo de Israel estaba haciendo era provocándolo. Entonces, por un lado, esa primera parte de la reacción de Dios ante el pueblo tiene que ver con esta secuencia de intentos fallidos de Dios de llevar al pueblo de Israel a convertirlos en una nación santa, en un grupo de sacerdotes que le representaran en medio de todas las naciones del antiguo cercano oriente.
En la segunda parte del capítulo, nosotros vamos a llegar a un punto bien interesante. El pueblo de Israel se había cansado del maná. Entonces ellos empezaron a añorar la comida de Egipto. Y en el versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí claramente vemos que la comida vegetariana es de Egipto. Mentiras. En el texto, lo que los israelitas están pidiendo era la comida a la cual ellos están acostumbrados. Recordemos que ellos estaban en el desierto. El desierto no tenía muchas posibilidades alimenticias, pero Dios ya había hecho provisión para esto, y la provisión lo había hecho desde el libro de Éxodo, y les había indicado que Dios les iba a proveer maná, además de que ellos tenían un suministro de agua que los acompañaba en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en el punto de: nosotros no queremos tu maná, Dios, nosotros queremos la comida de Egipto. El texto no tiene tanta intención acerca de enseñarnos de la comida correcta. El punto principal del texto es el pueblo de Israel estaba llevando las bendiciones de Dios a un extremo. O sea, ellos ya estaban siendo afortunados de tener a Dios dándoles comida en el desierto, entonces ahora lo estaban llevando al límite. Ya lo habían provocado varias veces y estaban llevando a Dios al límite de: ahora no queremos esto que tú nos estás dando, no queremos tu bendición. Sabiendo perfectamente que cuando Dios les dio el maná fue en respuesta a una queja que el mismo pueblo de Israel había tenido, que era: Moisés, nos trajiste al desierto a morir de hambre. Entonces Dios les responde la oración, pero ahora el pueblo está inconforme con la forma en que Dios había respondido a la oración. Y entonces empezaron otra vez: nosotros queremos comida de Egipto, queremos carne. El texto vuelve a mencionar cómo era el maná, porque claro, la última vez que lo había mencionado estaba por allá en Éxodo capítulo 16. Entonces pasó el libro de la mitad del libro de Éxodo, pasó el libro de Levítico, pasaron 10 capítulos del libro de Números, y obviamente esto es una estrategia que tiene el narrador para recordarle al lector de qué se está hablando, ¿no? Entonces por eso vuelve a mencionar que el maná era como una semilla de cilantro, que su aspecto era como el del bedelio, era como una semillita blanca. Es lo que se logra reconstruir. Entonces Moisés oye al pueblo y entonces le dice a Dios: mira, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Por qué no has hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo todo este pueblo? ¿Fui yo el que entonces empezó Moisés ahora también a quejarse? Entonces el pueblo se quejaba, Moisés se quejaba, y todo el mundo iba a quejarse, era contra Dios. Dios tiene dos soluciones. Por un lado, Moisés estaba quejando de que el trabajo era demasiado. Entonces Dios le instruye a Moisés de que 70 personas, 70 ancianos, debían seleccionarse, y Dios iba a colocar del espíritu de Moisés sobre ellos para que ellos le ayudaran a Moisés en el cumplimiento de sus tareas. Aquí tenemos la primera lección práctica, y es: en la vida no podemos ir solos, ¿no? Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces, la importancia, esto es irónico viniendo de mí que no estoy casado, pero en la vida no solo el matrimonio es una forma de unión. En todos los entornos donde nosotros estemos, el ser humano siempre va a tener la tendencia a querer individualizar el esfuerzo, ¿no? A creer: yo soy capaz de todo y de irme en contra del mundo y yo voy a vencer. Aquí nosotros encontramos a un Moisés quemado porque él estaba tratando de resolverlo todo él. Entonces Dios le instruye sobre el valor del liderazgo, sobre el valor de compartir la carga, sobre el valor de confiar en los demás, sobre el valor de distribuir el trabajo que involucraba guiar al pueblo de Israel. Esto ya se lo había dicho Jetro, y se lo dijo por allá en el libro de Éxodo, pero aquí seguimos viendo a Moisés, el héroe, que quiere echarse toda la responsabilidad encima. Entonces aquí Dios vuelve a instruir el asunto de los ancianos como una forma de enseñarle a Moisés de que solo en la vida no podemos, de que necesitamos de los demás y necesitamos confiar en ellos, de que ellos harán la parte que les corresponde. Así que es una lección de liderazgo la que encontramos aquí en el libro de Números. Por otro lado, Dios soluciona el problema de los deseos del pueblo de Israel dándoles carne hasta que ellos, mejor dicho, hasta el cansancio. Literalmente dice el texto: hasta que se les salen por las narices. Entonces, el texto dice que Dios había dicho, o que Dios había diseñado que un viento trajese carne al campamento, y entonces los israelitas salieron a comer toda la carne que ellos pudiesen.
carne de codorniz, pero dice que cuando ellos estaban comiendo, y literalmente dice el texto, tenían la carne entre sus dientes, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Aquí no es como, porque nuevamente tenemos una imagen de un Dios vengativo que dijo, me pidieron carne, les voy a dar carne, pero ahora les hago la maldad. No, tengan una plaga muy mala. La alimentación que Dios le había diseñado al pueblo de Israel era una alimentación que era práctica, porque día tras día iban a tener alimento fresco para en medio del desierto, una posibilidad que nadie más en ese entorno tenía. Si tú estás familiarizado con el desierto, sabes que los que viven allí, para mantener el alimento no está fresco. Ellos necesitan colocarlo o pasarlo por diversos procesos para que la carne se seque y entonces pueda viajar con ellos en el camino del desierto. Dios les está ofreciendo a ellos diariamente comida fresca, pero ellos despreciaron eso. Entonces, la consecuencia natural de la acumulación de la carne que se había producido debido a este viento que trajo que trajo a las codornices fue sencillamente un exceso en el consumo de carne, y ese exceso en el consumo de carne se reflejó en la plaga que el versículo 33 le atribuye al Señor. Algo bien importante del contexto histórico de estos textos antiguos que nosotros leemos es que para los escritores todo lo que pasaba estaba controlado por Dios. Entonces, si una plaga mala ocurría en el campamento, Dios era el culpable. Aquí, en realidad, la plaga del texto está hablando de una consecuencia natural del consumo de carne por los israelitas debido al exceso y debido a las condiciones de preservación de la carne. Pero, debido al contexto histórico donde está, entonces el escritor asume que esta plaga fue una plaga enviada por Yahvé. Aquí alguien podrá decir, bueno, ¿y qué cosa buena sacamos nosotros de esa parte de donde Dios le envía la carne y esta gente se llena y al final terminan siendo heridos con una plaga mala? Una lección bastante importante es el de no ser desagradecidos. Porque el pueblo de Israel murmuró, pero murmuró cuando empezó a ser desagradecido. Y ellos fueron desagradecidos porque sencillamente la bendición que Dios les había dado no les gustó, para ellos no fue suficiente, y entonces ellos se molestaron con la forma en que Dios le había respondido a la oración. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, estamos diciéndole a Dios que de una u otra forma nosotros decidimos que lo mejor que nos puede pasar es lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios decide. Así que si la forma en que Dios había respondido a la oración del pueblo de Israel era a través del maná, Israel tenía que ser agradecido y decir, gracias Señor, porque en este momento, en este punto, lo mejor que nos puedes dar es el maná. Eso es lo mejor para nosotros, era lo que nosotros necesitábamos. A veces en la vida nosotros oramos, pedimos cosas y Dios nos responde, pero Dios a veces no nos responde como nosotros queremos. Y entonces ahí caemos en el mismo ciclo del pueblo de Israel, donde despreciamos las bendiciones de Dios porque tal vez le pides a Dios un carro y Él no te da el carro que tú quieres. Entonces dices, ahí te enojas, ¿no? Ser agradecido no quiere decir que tú no trabajes por ese carro que tú quieras, o ser desagradecido no quiere decir que si Dios a ti te da una casa y tú quieres una casa más grande, no puedas luchar por esa casa más grande. El asunto no es ese. El asunto, el problema de Israel no era que estaba recibiendo el maná y entonces quería carne y como que no pudiese comer carne. El punto es que en el intento de comer carne ellos despreciaron el maná. El punto es que en la búsqueda de esa casa más grande desprecies lo que tienes. En el intento de buscar ese carro más lujoso que tú quieres, desprecies el que tienes, ¿no? Y no valores que no te toca mojarte como a mí, que sí me toca caminar y que me cae la lluvia. Entonces, lo importante es ser agradecido, lo importante es saber que no es dejar de aspirar a cosas que no tenemos, sino valorar las que sí tenemos, agradecer las que tenemos y darnos cuenta del privilegio que muchas veces tenemos por el sencillo hecho de tener 3 comidas al día. Más de la mitad de la población mundial ni siquiera tiene eso. El hecho de tener una cama o tener un techo. Gran parte de la población mundial no duerme en una cama y de hecho tampoco tienen casas, les toca a la intemperie o vivir en condiciones muy precarias. Entonces, esas cositas sencillas con las que contamos diariamente son un motivo de agradecimiento, y este texto nos invita precisamente a contar en ellas, a apreciarlas, a valorarlas y a darles gracias a Dios porque sencillamente ellas son una respuesta a una oración en algún momento. Que Dios te bendiga y te ayude a ser agradecido y sobre todo también a no quemarte como líder y a compartir tus responsabilidades con otros.